¿Qué tal, jóvenes? En esta oportunidad le traemos un ejercicio de procesos termodinámicos, ¿sí? Acá nos dicen que tenemos un mol de gas ideal que sigue un proceso isocórico, ¿sí? Del estado uno al estado 2, de tal manera que su presión disminuye de P a P entre alfa. Después el gas sigue un proceso isobárico hasta alcanzar su temperatura inicial, realizando un trabajo representado con la letra W. Con esos datos, determine la temperatura inicial del gas, ¿sí? Entonces, sería útil hacer un grafiquito para entender cómo se siguen los procesos. Pues tenemos un gráfico presión versus volumen, ¿sí? Gráfico presión versus volumen. Nos están señalando que el estado 1 sería el estado inicial y el proceso seguido es un proceso isocórico con una disminución de la presión, en una presión P o una presión P entre alfa. Entonces, el grafiquito sería una recta vertical representando este proceso, que si gusta le puedes llamar un proceso de enfriamiento isocórico, desde una presión P hasta una presión P entre alfa, del estado 1 al estado 2. Seguido, va un proceso isobárico hasta alcanzar la temperatura inicial. Y tiene que alcanzar la temperatura inicial como dato porque justamente estamos señalando que en este proceso 1-2 hay un enfriamiento. Porque si la presión disminuye, con el volumen constante, si la presión disminuye, la temperatura también disminuye del gas. Y de ahí se vuelve a calentar hasta alcanzar la temperatura del estado 1, siguiendo un proceso isobárico. Isobárico, presión constante, hasta alcanzar la temperatura inicial y realizando en este proceso un trabajo señalado como W, ¿no? Vamos a ponerle estado 3, ¿sí? Entonces, para alcanzar la misma temperatura del estado 3 lo podemos señalar gráficamente con que los puntos 1 y 3 están conectados por una isoterma, ¿sí? De la forma que la temperatura del estado 1 debería ser igual a la temperatura del estado 3 y en donde el trabajo en este proceso es W, siendo el trabajo el área bajo la curva, ¿sí? Con esos datos, calcular la temperatura del estado 1, ¿sí? Entonces, analizamos proceso por proceso. Por ejemplo, proceso 1-2 debería cumplirse que pavito de 1 igual a pavito de 2. Y encima en este proceso el volumen es constante, este volumen. Por lo tanto, simplemente te queda la proporción entre la presión y la temperatura para el estado 1 y el estado 2. Con eso puedes determinar la temperatura del estado 2. Entonces, presión en 1P, presión en 2P entre alfa, temperatura 1 es la que queremos calcular y la temperatura 2 la que vamos a calcular en función de la temperatura 1. Ya tendríamos la temperatura 2, que sería temperatura 1 entre alfa. Sucede lo mismo que con la presión, porque en un proceso isocórico, presión y temperatura son proporcionales. Si la presión disminuye, la temperatura también. Y si la presión disminuye en un factor alfa, la temperatura también igual. Se reduce en un factor alfa, como quedó acá. Ahora analizas el proceso 2-3, que es un proceso isobárico, donde podemos determinar el trabajo del gas, que sería el área bajo la curva, que no es otra cosa que multiplicar la presión por la variación de volumen. Y eso, como dato, es W, siendo la presión P entre alfa y siendo la variación de volumen, ¿sí? Algo que no está como un dato directo, entonces hacemos el reemplazo, ¿no? En vez de presión por volumen, en vez de pavo, ponemos ratón. Ratón final menos ratón inicial, ¿está bien? Donde ratón final sería con la temperatura de 3, que es exactamente la misma que la temperatura de 1, y la temperatura de 2, que ha sido calculado acá abajo, ¿sí? Entonces sería Rn, diferencia de la temperatura 3 y 2, donde la temperatura en 3 es exactamente igual a la temperatura en 1, y la temperatura en 2 es exactamente igual a temperatura 1 entre alfa. R es la constante y nos dicen que es una mol de gas. Y de acá despejamos la temperatura del estado 1 para sacar la respuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá puedes factorizar la temperatura 1, te queda 1 menos 1 entre alfa, y de ahí despejas la temperatura, ¿sí? Entonces, así solucionamos un ejercicio de procesos termodinámicos. ¿Qué te pareció este ejercicio? Déjenlo en los comentarios.